Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, muy felices de estar nuevamente como cada semana en este evento. A nombre de la Comisión y de Fundación Juconi México, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están mirando. Hoy estamos de manteles largos con la doctora Carmina Parada para continuar hablando, doctora, sobre este tema tan importante para las y los niños, niñas y adolescentes. Tenemos nuevamente el mismo tema sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos en esta segunda parte. Pues bienvenida, doctora. Muy Hola, buena tarde. buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a Juconi y a la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, para la gente que nos está mirando, quiero contarles un poquito sobre la trayectoria tanto académica como laboral de la doctora Carmina. Ella es maestra en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Es doctora en Derechos Humanos, presentó prueba de suficiencia investigadora, obteniendo sobresaliente en el certificado de estudios avanzados en España. Forma parte de la Asociación Civil Consultoría y Capacitación para la Paz, Pasatiempo AC, desde el 2003. Es maestra de la cátedra en el TEC de Monterrey desde el 2007, adscrita a la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales, donde imparte numerosos cursos a nivel profesional sobre teoría política, por ejemplo, teoría del derecho, derechos fundamentales, derechos constitucionales, entre otras materias. Y ella es tallerista especializada en derechos humanos con 26 años de trayectoria práctica. Es diseñadora de materiales educativos especializada en derechos humanos y de igual manera desde hace 26 años, y ella tiene experiencia práctica como docente en la capacitación de personas pertenecientes a la administración pública, el ejército, la Fiscalía General y Academia de Policías. Este es un poquito de lo que ha hecho nuestra invitada de hoy. Y bueno, pues dejamos los controles a la doctora Carmina. Yo voy a estar pendiente, doctora, si hubiera como alguna pregunta importante para ir teniendo retroalimentación con nuestro público. Bienvenida. Claro, gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, si me pueden proyectar la presentación, por favor. Gracias. Bueno, retomando lo que trabajaron la semana pasada sobre que estuvieron trabajando con la maestra Tania Sabugal, voy a hacer como un recuento y entramos a trabajar los dos puntos que faltaron. La semana pasada trabajaron con la maestra Tania precisamente principios sobre los derechos de las niñas y de los niños. Lo que me queda por trabajar el día de hoy es no discriminación y participación. Recuerden que ustedes analizaron en esta primera parte, hablando de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que era el acceso a la vida, a la supervivencia y qué era el interés superior. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar entonces la no discriminación. ¿Qué es la discriminación? Bueno, la discriminación significa que te están dando un trato diferenciado como niña, niño o adolescente. Al decir la Convención de los Derechos de la Niñez que no debe de existir discriminación, significa que la protección va a ser igual para todas las personas que tengan estas características, ¿no? Solo se permite que la ley marque distinciones, es decir, haga esta diferenciación para generar un equilibrio en función de lo que es el interés superior y las necesidades específicas de las niñas. Por ejemplo, de las niñas, niños y los adolescentes, perdón. Por ejemplo, si la ley hiciera una diferenciación respecto del acceso de un derecho por parte de una persona con discapacidad, un niño o una niña con discapacidad, para generar este equilibrio, entonces sí se permitiría que hubiera esta diferenciación. La corta edad de las niñas, niños y adolescentes no es una razón para que se les elimine, por ejemplo, de su participación y automáticamente se les quite o se les niegue su opinión, ¿no? Entonces, la diferenciación quiere decir que ese trato diferente que se da en función de condiciones especiales solamente se vale, es decir, está aprobado por la ley que se haga esta diferenciación porque existe un fin legítimo, es decir, para equilibrar el ejercicio de los derechos y el interés superior del niño, la niña o el adolescente, que este trato diferenciado, esta diferencia que se está haciendo es razonable, objetiva, es decir,
Te están diciendo cuál es y cuánto tiempo va a durar y es una medida proporcional para poder, por ejemplo, garantizar el acceso. Ustedes seguramente ya han trabajado y distinguen la diferencia entre dos términos básicos que trabajamos en los derechos humanos, que son la igualdad y la equidad, ¿no? Y lo vemos en la imagen. No es lo mismo la igualdad que la equidad, porque la igualdad lo que hace es establecer como el mismo piso para todas las personas que van a ejercitar un derecho. Y hablando de niños, niñas y adolescentes, pues ese piso no es el mismo, ¿verdad? Porque no es la misma situación, por ejemplo, de un niño o una niña que está estudiando en una escuela en la ciudad que, por ejemplo, un niño o una niña que están estudiando en comunidad rural, ¿no? A eso se refiere, por ejemplo, la equidad. Los derechos humanos en este aspecto siempre tienen que verificar que haya ese equilibrio y a veces tú tienes que hacer esas diferencias para que se genere ese equilibrio. Entonces, la no discriminación significa de manera puntual, es decir, cómo lo maneja la ley, en que la protección para todas las niñas, niños y adolescentes es general, hablando de no discriminación, ¿no? Solo se basan en necesidades básicas y puntuales y los derechos humanos son universales en este aspecto. Es decir, no puede haber nunca, nada justifica que pueda haber una diferenciación en el ejercicio de los derechos. Es decir, por ejemplo, que se le reconozca a las niñas un derecho y a los niños no se les reconozca, porque estamos hablando de seres humanos. Entonces, no importa el sexo, si eres niño o niña, por ejemplo, ¿no? O tienes otra identidad, lo que es importante es que eres persona y al ser persona, tus derechos son universales independientemente de la edad que tengas. No, nada justifica, nada, ni que tu mamá, tu papá, tu maestro, tu maestra justifique un trato diferente porque eres persona. Y al ser persona tienes esa naturaleza especial, es decir, que hace que no te puedan tratar de manera diferenciada. Ahora, ¿por qué en la sociedad nos tratan de manera diferenciada? Pareciera fácil, ¿no? Decir, oye, pues si todos somos seres humanos, ¿por qué hay una diferencia en el trato? ¿Qué es lo que hace que en la realidad a niños, niñas y adolescentes se les trate de manera diferente? Porque la realidad es que sí se les trata de forma diferente. Entonces, para esto vamos a platicar, les voy a compartir este concepto que se trabaja actualmente, que se denomina interseccionalidad. Si alguien tiene dudas o preguntas, por ejemplo, respecto de lo que estamos platicando, pueden hacer preguntas vía chat y las vamos contestando en el proceso de la explicación, ¿no? Bueno, ¿qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad es una forma de explicar por qué a las personas, niños, niñas y adolescentes en este caso, se les discrimina y se les da un trato diferenciado. Para entender qué es la interseccionalidad y seguir platicando sobre esto y ustedes puedan tener esa herramienta o esos lentes especiales que da la interseccionalidad, vamos a ver un video, por favor, y ahorita regresamos para platicar sobre el video. Si me pueden hacer favor de poner el video, por favor. Claro, en un momento lo vamos a proyectar. Invitamos a todos nuestros adolescentes que nos están mirando, nuestras invitadas, invitados, si tuvieran alguna pregunta, colocarla en la cajita del chat en Facebook y con todo gusto se irán contestando las preguntas. Intersectionality. Have you heard this word before? Even if you have, you might not know what it means. Let's take a look at it. The first part's easy enough. Intersection, a place where things come together. Intersectionality refers to the reality that we all have multiple identities that intersect to make us who we are. It also gives us a way to talk about oppressions and privileges that overlap and reinforce each other. This term dates back to the 1980s and legal scholar Kimberly Crenshaw. She noticed that we didn't have an effective way to talk about how the experiences of Black women are different from the experiences of Black men and of white women. How? Black women endure both gender discrimination and racial discrimination. Over the last 30 years, scholars, educators, and activists have expanded the use of the word intersectionality to talk about identities beyond race and gender.
Let's look at a few examples. Jerry has a disability, and his family lives below the poverty line. He is the oldest of 10, which requires him to do a lot of caregiving and sometimes keeps him out of school. No one in the school counseling office has talked to Jerry or his parents about his plans for after graduation. He has applied for several jobs, but never gets called back. Fatima is Muslim and recently came to the United States from Somalia. She finds that many people at her school make assumptions about her values and abilities before they speak to her. Many of her classmates think she shouldn't be at their school at all. Greta comes from an affluent family. Both her parents and grandparents went to college, and her father owns a successful business. She doesn't think about her identity very often, but she does think of herself as someone who will go to college and get a good job once she graduates. Think about Greta's situation as opposed to Fatima's or Jerry's. Fatima and Jerry are members of marginalized groups. They don't get to choose whether or not to think about their identities. Greta, on the other hand, can ignore intersectionality if she wants to. Life isn't the same for everyone, even for people who share identity characteristics. By adopting an intersectional lens, we have a better opportunity to understand why and to change the institutions that help and harm us based on who we are. Want to learn more? Read our story, Teaching at the Intersections, in the summer 2016 issue of Teaching Tolerance magazine. Gracias. Bueno, entonces, retomando nuestra presentación, ustedes pudieron ver en el video que un concepto nuevo que se está trabajando, bueno, ya tiene algunos años, es precisamente la interseccionalidad. ¿Y qué significa la interseccionalidad? Que tú veas y analices que tu realidad como persona es diferente a la realidad de la niña o el niño que tienes junto. Por ejemplo, tú tienes a lo mejor acceso a tener mejores útiles escolares, por ejemplo, ¿no? O tienes acceso a poder desayunar, comer y cenar, y a lo mejor tu compañero o compañera de junto no. O tú, por ejemplo, tienes mejor salud que la persona de junto, ¿no? Es decir, estas realidades diferentes que tenemos como niñas, niños y adolescentes hacen que al momento de ejercitar los derechos sean de forma diferenciada, ¿no? La realidad le gana, ¿no?, al ejercicio de los derechos. Y entonces, este concepto de interseccionalidad que actualmente se está trabajando es que tú veas cómo puedes generar ese equilibrio para que no haya discriminación y generes que todas las personas, por ejemplo, puedan tener acceso al ejercicio de derechos. Por ejemplo, se me ocurre algo. Tú vas con tu lunch todas las mañanas a la escuela porque tu mamá o tu papá tienen, por ejemplo, para comprarte lunch, te lo preparan, etc. ¿Qué pudieras hacer tú desde esta visión nueva de ver que la persona que tienes junto a lo mejor no tiene su comida para el recreo, ¿no? Bueno, en este caso, para que él no pierda ese acceso a la alimentación, que sería comerse la torta a la mitad del recreo, ¿qué harías, no? A eso se refiere el concepto de interseccionalidad, que veas que tu realidad es una y no es la misma a la de las personas que te rodeas, y qué puedes hacer para cambiar esa realidad diferenciada que genera discriminación. La no discriminación, entonces, por ejemplo, hablando de estas interseccionalidades, ¿tú cómo puedes darte cuenta, no? ¿Te han puesto un apodo? Piensa, por ejemplo, en una persona que está interseccionalizada por su físico, es decir, que es alta o es chaparrita o es delgada o es gruesa de cuerpo. ¿Esta diferencia física hace que le pongan un apodo? Seguramente sí, ¿eh? Tú en la realidad de tu escuela te vas a dar cuenta. ¿Y qué vas a hacer para cambiar esta realidad? Esa es como la parte que tú tienes que ver en el ejercicio de derechos para no seguir repitiendo esta discriminación. Si lo primero que haces cuando escuchas que a alguien le ponen un apodo es soltarte la carcajada y empezarlo a repetir, lo que estás haciendo es generando más discriminación en lugar de luchar contra ella, ¿no? Luego, otra pregunta que tú puedes ver. ¿Te han negado algo por tu edad? No sé, ustedes piensen. Esto es como muy común en las escuelas. Seguramente hay tiendita en las escuelas a la que van. Bueno, normalmente hay tienda de
tienda donde venden la chatarra que ustedes disfrutan en el recreo, ¿no? ¿Cómo es la fila de la tienda? ¿Quiénes pueden llegar y formarse y quiénes quitan a los demás que están formados? ¿Y quién llega y dice que tiene derecho porque va en un año escolar más grande? Eso es súper común, ¿no? Por la edad te discriminan. Si tú vas en primero, en segundo y llega alguien de sexto de primaria, por ejemplo, automáticamente llega y te saca de la fila. ¿Eso se puede? No te está discriminando. ¿Por qué lo hace? Porque a lo mejor eres más pequeño o pequeña, porque siente que tiene poder, pero al final es una discriminación. ¿Qué pudieras hacer ahí, por ejemplo, como grupo para poder trabajar esta cosa que te intersecciona, que es la edad? Si te organizas como grupo y todos los que van en el primero y en el segundo no dejan entrar a los de sexto porque es una injusticia, entonces no va a haber una discriminación. Pero si lo primero que haces es arrimarte porque te da miedo, yo entiendo, te puede dar miedo porque finalmente hay un uso de poder. No sé si se dan cuenta, ¿no? Estas dinámicas de las discriminaciones las vives tú en cualquier lugar. Otro ejemplo, te han negado algo por ser niña. Ustedes piensen, me encanta esta forma en que ustedes pueden analizar. No sé cómo sea el patio de su escuela, pero normalmente, ¿dónde están sentadas las niñas, ustedes? Las niñas pueden sentarse en cualquier parte del patio o normalmente las relegan, porque en la parte central del patio están los varones jugando con el balón. No sé, ojalá y me pudieran comentar en las preguntas cómo lo manejan ustedes, porque el que unas niñas puedan estar en un lugar y no puedan sentarse en cualquier lugar porque si no les llega el balonazo y las dejan ahí medio muertas, ¿es una discriminación o no? Claro que sí. Lo que están haciendo es limitarles su espacio, por ejemplo, para poder sentarte donde quieras. O, por ejemplo, puedes invitar a las niñas a que también jueguen al balón. No sé, son estas cosas que ustedes tienen que pensar y ver de cómo se discrimina. Entonces, discriminar no solo es que te pongan un apodo, es que te saquen de la fila porque eres más pequeño o pequeña, es que no te dejen sentarte en un lugar, por ejemplo, porque ahí es el área de las niñas o es el área de los niños y no puedes hacer esas otras actividades. Lo que quiero dejarles para que piensen es esta parte de que las diferencias que te interseccionalizan, es decir, el que seas mujer, más pequeño o pequeña, que pertenezcas a otro grupo, que hagas una actividad diferente que la que hace la mayoría, al final hace que te traten de manera diferenciada y es injusto, porque al final eres persona y tienes derecho de ser como decides ser sin que te sea negado ningún derecho, ¿no? La discriminación... Doctora. Sí, claro. Un poco para pasar acá, empieza a haber varios comentarios de las y los adolescentes. Claro. Y hay una pregunta importante que dice Somi Wang. ¿Qué podría hacer en el caso de que observe que uno de mis compañeros no tiene la misma posibilidad que yo para poder ingresar a la comunidad por una falta de recursos económicos? ¿Qué pequeñas cosas para no discriminar podrían hacer los adolescentes cuando están en su grupo de pares? Pues miren, ahí lo que les comentaba, las niñas, los niños y los adultos son bien creativos, ¿no? Porque pueden desde compartir el lunch, no sé, hasta compartir, hacer una cooperacha para comprar los colores y los plumones como me han compartido. Es decir, es hacer esa colectividad y pensar en la otra persona. Porque claro, como dice Somi, si tú estás en el grupo privilegiado, si tú eres un niño, una niña, un adolescente que tienes todos los recursos, es que vayan, no solamente es el uniforme, es tener la libreta, los lápices, los colores, etcétera. Y eso se puede compartir, claro que sí. La palabra clave sería ser solidarios y solidarias, es decir, ponerte en el lugar de la otra persona. A ver, te quita algo que le prestes el color o tu color rojo solo es tuyo y no se lo vas a prestar a nadie. No sé, ya sé que ustedes no son así, pero es esta parte de dar de lo que no te sobra, es decir, cómo vas a compartir esos recursos para generar ese equilibrio. Sería una de las formas, porque a ver, tú a lo mejor no tienes dinero para comprar unos colores al compañero o a la compañera, pero lo que sí puedes hacer es prestarle los tuyos.
Es decir, no es que se los vas a regalar y te vas a quedar sin colores, porque al final no es compartir los recursos para que esas diferencias de realidades sean más equilibradas, ¿no? Claro, tienes un poco, doctora, esta invitación que se les hace a las y los adolescentes o a los niños y a las niñas en el sector de educación básica. Y también creo que es importante que este mensaje se haga llegar al grupo de adultos, a los docentes, ¿no? Muchas veces se puede pensar como los padres se ayudan entre ellos y el docente puede interpretar como si le quitamos responsabilidad al que menos tiene o a los papás que no pueden tener acceso a esto. Entonces creo que este mensaje también es muy importante transmitirlo al grupo de adultos. Más bien, el grupo de adultos necesita escucharlo. Claro, es que bueno, la solidaridad es parte de la transformación de la realidad de las interseccionalidades. Si tú solo te pones a ver tu realidad y cuidas tus cosas para protegerte, pues estás promoviendo, perdón que lo diga, estas injusticias y estas discriminaciones. Miren, ustedes como niños, niñas y adolescentes, luego me dicen, oye, pero es que yo no discrimino, Carmina, porque yo no pongo apodo, pero te ríes. Sí, a veces me río. Y bueno, ¿y proteges al que le ponen apodo? Pues no, la verdad es que no me meto. Bueno, al no meterte y defender a la persona que tú puedes defender porque tú tienes conocimientos, recursos y poder, te estás volviendo cómplice. Es decir, te vuelves el malo, por decirlo de alguna manera. En esta realidad que vivimos, no puedes cruzarte de brazos. Vean cómo estamos como sociedad, perdón que lo diga, porque los adultos lo que hacen es cruzarse de brazos, ¿no? Y decir, bueno, la verdad es que a mí no me toca hacer, ni voy a poder cambiar la realidad, pues por eso estamos como estamos, porque hay que ser proactivo, es decir, hay que actuar, siempre puedes hacer algo, es que siempre se puede hacer algo, no puedes andar por la vida diciendo, y más ustedes como niños, niños y adolescentes, siempre tienen una idea y pueden cambiar esa realidad, porque no es que les valga, o sea, sí te estás fijando. Lo que pasa es que te enseñan a mejor no te metas, mejor ni le muevas. No, pues si no le mueves, la sociedad va a seguir estando como está. Vean cómo es la situación actual, ¿no? Y a eso voy con la diapositiva que tengo. Fíjense cómo se discrimina y se genera violencia. Primero se llega a la idea del estereotipo, ¿no? Por ejemplo, no, es que la verdad, ser, por ejemplo, a ver, bueno, ojalá me pudieran contestar algunos y algunas, pero aquí de los niños y que está haciendo favor de escucharnos. ¿Quiénes son cariñosos, por ejemplo? Los varones, ¿no? Son pocos los varones cariñosos. ¿Por qué? Porque ser cariñoso, abrazar o besar es cosa de niñas, ¿no? Ese es un estereotipo. Y claro que no, porque querer a otro ser humano no quiere decir que eres niña, chillona, mandilona, etcétera, ¿no? Esa es una idea y estereotipo generado. Y es una generalización estúpida. El que te digan que tú, por ser, por ejemplo, cariñoso, sensible, o porque lloras por el que está sufriendo el perrito, eso te hace menos persona, menos valiente. No, claro que no. Eso finalmente es una idea construida por el grupo, que lo que hace es generar el siguiente punto, que es que menosprecias a los demás, ¿no? Ah, no, pues entonces es que si es chillón no me voy a llevar con él y además que ni se junte en el recreo con nosotros. Fíjate la injusticia que estás generando porque no sabes si es una persona sensible o su realidad es diferenciada. Y eso al final te lleva a que seas violenta como persona, ¿no? Porque lo que haces es discriminar, ni siquiera le vas a dar la oportunidad de hablar, de acercarse y le vas a negar el derecho, ¿no? Esa es la dinámica de la discriminación. Que claro, generalmente tú piensas como niño, niño, adolescente, ¿dónde aprendiste a discriminar? Ahí habría que echarle pensada, ¿no? ¿Aprendiste en tu casa? ¿Te enseñó tu papá, tu mamá? ¿O te enseñaron en la escuela tus compañeros y tus compañeras? ¿O tú ves que algún maestro o maestra lo hace? En cualquiera de los tres casos está mal, porque la discriminación no tiene justificación. No se vale que tú trates a otro ser humano en función de lo que te dice la sociedad sin siquiera llegar y preguntarle, oye, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿No? Bueno, no sé si tuvieran alguna otra pregunta que quisieran hacer en Sí, función de la sí, discriminación. aprovechando un poco el tema de la discriminación, un Claro. poco nos dice COYL, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en una persona cuando se le discrimina?
Las consecuencias, hijo, pueden ser un montón. Bueno, desde psicológicas, imagínate tú que me dice, ¿cuáles son las consecuencias de discriminación para las personas o grupos afectados de adolescentes? Pues pueden ser muchísimas, porque, por ejemplo, de entrada, el adolescente que se encuentra en una situación y que piensa que no vale, y miren, se los digo porque yo fui adolescente y tengo hijos adolescentes, y seguramente muchos y muchas de los adolescentes que nos escuchan piensan ahorita que su vida es una desgracia, que nunca encontrarán el amor, que van a ser la señora de los gatos, que su vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la sociedad te está diciendo que no vales. Tus compañeros te dicen que no vales, porque no eres popular, porque no tienes muchos ligues, porque no tienes el suficiente dinero, porque no tienes buenas calificaciones. Es decir, lo que la sociedad piensa muchas veces no tiene fundamento. Lo que verdaderamente importa en relación con tus valores y tus derechos como persona es lo que eres. Y miren, aquí les quiero compartir algo. Tú naciste persona y nadie te puede quitar tu valor. O sea, porque es parte de ti, es inherente, se dice así, ¿no? La dignidad humana, que es ese valor que tienes por ser persona, nace pegado a ti. Oye, es que yo me lo puedo quitar ese valor, no es cierto. Oye, es que puedo renunciar, no es cierto, te están engañando. El valor lo traes pegado. Lo que pasa es que la realidad, los TikToks, los memes y todo lo que ustedes manejan, te confunde y dice, no, pues es que no valgo porque no tengo el cuerpo de esta persona, el dinero de esta persona, la realidad de esta persona. Y entonces automáticamente te discriminan y saben qué es lo peor, que tú te lo crees. Pero no tiene nada que ver con tu valor como persona, porque ese viene de la naturaleza. Entonces nadie te lo puede quitar. La discriminación lo que hace es venderte un espejo, es decir, te vende una mentira. Te dice que no tienes derecho a algo cuando lo tienes por el simple hecho de haber nacido persona. Entonces, no crean lo que te dicen. Las redes sociales, perdón que lo diga, pero son puras mentiras. Entonces, no crean, mejor vayan y pregúntele a alguien que de verdad les quiera, porque la colectividad te va a decir que no, pues que no vales, ¿no? Claro, y en este sentido es otra pregunta de Diego Cortés. No solamente los medios de comunicación nos cuentan ciertas realidades, una forma de ser, sino también tu medio. A veces cuando estamos aprendiendo, desarrollándonos en medio, aprendemos también otro tipo. Por ejemplo, es válido que hagan discriminación por el simple hecho de que es mejor tener amigas que amigos, siendo varón. Claro, es que esa es una construcción cultural estúpida, perdón que lo diga. Fíjense, yo, mujer, tuve siempre mejor, más amigos que amigas, porque me llevaba mejor con los varones. ¿Y qué? Habrá varones que se lleven mejor con las amigas que con los amigos. Y eso lo hace gay, por ejemplo, o homosexual, que es como la construcción cultural. Claro. Este es el cuento chino que les estoy diciendo que les venden. Tú puedes llevarte con quien se te hinche la gana, es lo que les quiero decir, porque eres ser humano. Tú puedes decidir con qué amistades están. Claro, siempre que te dejen algo valioso y además generen el respeto de tu dignidad humana. Para que una amistad sea amistad, lo que hace es protegerte y preservar tu dignidad, es decir, que te traten como persona, no como animal o cosa. Si tú tienes un amigo o una amiga que hace que tú te sientas que no vales como persona, que eres una cosa y te pueden utilizar, que no cumples con lo que dice la sociedad, ¿crees que esa persona es una amistad verdadera? Hijo, pues yo diría que no, porque de entrada no te está ayudando a que ejercites tu dignidad humana, ni al revés, ¿eh? Si tú tratas a otra persona como animal o cosa, pues estás tratándola igual de manera incorrecta y no eres un amigo o amiga adecuada, por decirle. Miren, la clave hablando de derechos humanos es tu dignidad, es decir, eso que vales, esto que les digo que vales y que no lo puedes perder. ¿Por qué? Porque forma parte de tu naturaleza. Entonces, podrás no ser la modelo del TikTok, no tener los 500,000 seguidores en Instagram o no sé, no importa, tu valor no lo pierdes. Lo que está pasando es que la sociedad te está vendiendo una idea incorrecta de lo que es ser persona, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta o brinco a participación? Hay muchos comentarios que están como relacionados, están participando bastante grupos de adolescentes y se están cuestionando mucho. A veces los mismos amigos te hacen de así sin que tú lo sepas, los mismos amigos te discriminan también. ¿Por qué los niños, Guadalupe Sánchez, por qué los niños y las niñas y adolescentes prefieren meterse con su cuerpo, con lo que te gusta, con lo que tú haces, etcétera? ¿O por qué tocan esos temas sabiendo que ellos no son perfectos? Es para sentirse menos. Hay todo un cuestionamiento de lo corporal, de las relaciones íntimas, ¿no? Tenemos relaciones, doctora, relaciones íntimas que también no basadas en el respeto, donde transgreden y discriminan, muchas veces no sabiendo o sabiendo y lastimando al mismo tiempo. Sí, claro. Si tú tienes claro que tú vales como persona, lo primero que cuidas es tu cuerpo, que además es lo que vas a tener contigo toda la vida, ¿eh? Te podrá caer regordo tu cuerpo, por flaco, por gordo, por alto, por chaparro, pero vas a estar con ese cuerpo toda la vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es amarlo y valorarlo. Y claro, el grupo, cuando se da cuenta que tú valoras tu cuerpo y te vale un soberano cacahuate lo que piensen los demás, ¿qué creen que van a hacer? Pues atacarte. Porque ¿cómo es posible que tú sí te amas como eres? Dicen, pero ¿cómo es posible que se aman como es? Pues sí, porque yo valgo como soy. Ah, pero no es como el TikTok, el meme, que además todo eso es falso, que es lo que te está vendiendo la sociedad, porque a la sociedad le conviene manipularte y que no te ames como persona y ejercites tus derechos. Si tú te concentras en tu valor como persona, lo que vas a centrarte es precisamente en ejercitar tus derechos. No sé si me explico. Sé que es complicado para ustedes, niñas, niños y adolescentes, porque les digo, o sea, es que todos pasamos por lo mismo, pero va a pasar. Se van a dar cuenta en unos años lo valiosos que son como personas. Y bueno, que finalmente es una manipulación, como bien lo dicen ustedes del medio, porque ¿cómo es posible que esta persona es feliz y se ama como es, a pesar de que no cumple con lo que le está diciendo, por ejemplo, la red social, que además pues, son puras mentiras, las redes sociales, ¿no? El siguiente punto que tengo que trabajar antes de que terminemos, ya me habían dicho que eran ustedes muy participativos, qué bueno, es precisamente la participación, es que va de la mano, miren. Una es la no discriminación, nadie tiene derecho de decirte cómo debes de ser como persona y si vales o no vales, porque vales por el simple hecho de ser persona. Pero esto va de la mano con la participación. Para poder participar, opinar y defender tus derechos primero y ayudar a los de junto a defender sus derechos, necesitas recibir información puntual, es decir, que te den la información adecuada, emitir tu opinión, no solamente que te dejen hablar de vez en cuando, estoy hablando en general, ¿eh? Claro, dentro de los cauces de la educación y que tu opinión sea tomada en cuenta, es decir, tú puedes llegar y agregar, oye, no estoy de acuerdo con esto que está diciendo, por ejemplo, X docente o mi papá o mamá, siempre y cuando lo hagas por los medios adecuados, respetuosos y pacíficos, pero tu opinión tiene que ser siempre escuchada. ¿Sí? En la participación, tú tienes que analizar cuál es el derecho que menos ejerces, practicas o usas. Por ejemplo, si tú eres una niña o un niño callado, pues lo que menos ejercitas es la expresión. Te estás guardando todo, ¿no? ¿Y por qué no lo haces? No sé, puede ser por miedo, porque no es el medio, porque te da pena, pero al final es uno de tus derechos, ¿no? Tú puedes alzar la mano y decir, en la fila que les cuento de las cafeterías, no te voy a dejar pasar aunque vayas en sexto y yo vaya en quinto, ¿no? O llegan los de secundaria igual y mueven a los que van en primaria, les digo, porque en todas las escuelas sucede eso. Tienes que alzar la voz y organizarte, ¿no? También tienes que analizar cuál es el derecho que menos respetas tú, porque oigan, hablando de derechos es de ida y de venida. No solamente se trata de exigirle a los demás, sino también de respetar los derechos de los demás. Yo puedo decir, oye, que no sean un gandalla conmigo en la fila, pero yo tampoco puedo llegar y meterme a la fila, porque entonces no existe esta correlación de yo respeto, me respetan, ¿no? ¿Y qué podría hacer para promover mis propios derechos? Ahí la clave es que se organicen. En la parte final de la presentación les traigo un videito de organización. Miren, la clave del ejercicio de los derechos es ponerse de acuerdo, porque es más fácil exigir un derecho no en grupo que de manera individual.
Vamos a ver el video, por favor, gracias. Y ahorita regresamos a platicar a ver qué opina. It's smarter to travel in groups. Gracias. Bueno, como ustedes pudieron apreciar en el video, la participación tiene que ser colectiva. A ver, tú lo puedes hacer de manera independiente, pero cuando te organizas en grupo, como lo vieron en el video, el resultado es mucho mejor y además te proteges en grupo. No sé si se dieron cuenta. Todos los grupos eran más débiles en lo individual que el animal que los quería atacar. Bueno, lo mismo sucede en la realidad. Si tú como grupo, niños, niñas y adolescentes, se organizan, la defensa de tus derechos, la no discriminación y la participación va a ser más fácil porque vas a alzar la voz en grupo. No sé si me explico. Entonces, recuerden esta parte que tú como niña, niño o adolescente eres finalmente un sujeto de derechos. Es decir, necesitas de una persona adulta porque estás en autonomía progresiva, es decir, te estás desarrollando, ¿no? Pero tienes tus derechos completitos desde que naciste. No dependen de que un adulto te los reconozca o no. Es bien importante que te caiga este 20. Naciste con todos tus derechos completos. Lo que pasa es que, claro, necesitas de una persona adulta que te guíe y además te diga cómo ejercitar esos derechos. Pero los tienes completos desde el momento en que naciste. No eres una persona a medias. Tienes tu dignidad completa desde que naciste. Y en este punto, lo primero sería que tuvieras completa la lista de derechos, es decir, apréndete tus derechos. No solamente los que te enseñan en la escuela, es decir, el tercero constitucional, que seguro todo el mundo se lo sabe, que es derecho a la educación. Les enseñan igual el 27, que es el derecho de propiedad, y los derechos de los trabajadores del 123. Ojo, no es que no sean importantes, pero tienes otros derechos desde el momento en que naciste, por ejemplo, la libertad, la expresión, el derecho a la igualdad, el derecho a la familia, el derecho a la alimentación, es decir, un montón de derechos que tendrías que saberte. La educación, por ejemplo, ¿qué creen? Es un derecho, no es una obligación. Es decir, que tú vayas a la escuela es tu derecho. La obligación de mandarte a la escuela es de tu papá y de tu mamá, pero el derecho es tuyo. Claro, tu responsabilidad es hacer la tarea, cumplir con las actividades, llevar el uniforme, pero vean cómo cambia el enfoque si tú te das cuenta que como persona tienes esos derechos y además es fundamental que no se les olvide que la mejor forma de defender derechos de participación es de manera organizada. Les puedo asegurar que ustedes ubican entre sus amigos y sus amigas alguien que organiza. Y si no, váyanse rotando en el rol. Pero siempre hay alguien que es alegador o alegadora. Bueno, pues organícense. Les cuento rápidamente, en alguna escuela que fuimos a trabajar, Tania y yo,
nos comentaban de este problema del patio donde los niños jugaban con el balón y las pobres niñas lo que hacían era sentarse alrededor porque si les sentaban a la mitad les daban de balonazos. Lo que hicieron fueron las niñas de ese grupo, todas las niñas de ese patio, organizarse un día y hacer un plantón y decir, bueno, oigan, vamos a negociar los tiempos, ¿no? Un día ustedes, un día nosotras, y así equilibraron el ejercicio de derechos. Pero porque se organizaron para poder participar y alegar por qué les estaban violando sus derechos y las estaban discriminando, ¿no? No pierdan de vista que el ejercicio de sus derechos tiene estas 4 dimensiones, es decir, la dimensión física, por ejemplo, piensa en este ejercicio de poderte sentar en el patio donde tú quieras sin que vayas a morir de un balonazo que te llegue, ¿no? En la dimensión mental, esta parte que tú dices de lo que quieres pensar y no hacer necesariamente lo que te está diciendo el grupo, la red social o querer pertenecer al grupo de moda o al grupo mayoritario. La parte espiritual, lo que decía su compañero anterior, oye, bueno, pues si yo me llevo más con niñas que con niños, pues ¿qué, no? ¿Por qué me van a decir cómo tengo que desarrollarme yo siempre y cuando esté respetando mi dignidad humana y la dignidad humana de los demás? Y esta dimensión social, tú haz y sigue la norma social que preserve tu valor como persona. No des el borregazo, como digo yo, es decir, ¿cómo es un borrego? El borrego sigue lo que hace la manada, ¿no? No, tú párate como persona y di, bueno, yo estoy de acuerdo en hacer exactamente lo que hacen todos los demás, a lo mejor no. Y entonces decide ser diferente porque eso hace que tu valor como persona se respete. Para que tú puedas hablar del ejercicio de derechos necesitas las 4 dimensiones. Es decir, necesitas desarrollar las 4, no solamente lo que sientas, lo que pienses, sino cómo trabajas socialmente y cómo lo manifiestas físicamente, ¿no? ¿Cuáles serían las 3 claves para poder ejercitar el nivel más alto de ejercicio de tus derechos? Bueno, debes de respetar los derechos de los demás, debes de proteger tus derechos, es decir, tienes que poner un alto y decir, oye, pues no me interesa que nadie me quiera, no voy a hacer eso porque va en contra de lo que yo pienso que es valioso y me sirve para mí. Por ejemplo, yo quiero manifestar mi opinión, yo no me quiero meter en la fila, yo no quiero ser un golpeador, yo no quiero poner apodos. Es decir, esta parte de proteger tus derechos y también proteger los derechos de los demás y la parte de garantizar cómo, organizándote. La única forma en que puedes garantizar y decir no va a haber más violaciones es haciendo un grupo que piense igual que tú, que aunque no lo creas, hay muchas personas que piensan igual que tú y no están de acuerdo con las injusticias que se dan en la casa, entre amigos y en la escuela. Lo que pasa es que están callados y calladas como tú, porque tienen miedo, van a decir, hijo, ¿y si digo algo? Pero si se organizan y empiezan a alzar la voz, va a ser mucho más fácil esta parte de eliminar estas diferencias que genera la interseccionalidad. Por eso me gusta mucho esta parte de la interseccionalidad en el video. Lo que hace es darte como unos lentes especiales, ¿no? Y decir, no, sí, mi realidad es diferenciada porque yo tengo A, B y C, y el de junto no lo tiene. ¿Qué puedo hacer para tratar de equilibrar esto? Pero sí es una responsabilidad colectiva de la sociedad el que puedas generar este equilibrio, ¿no? Con esto terminaría yo para que diéramos paso a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias. Yo creo, resumiendo algún par de ideas, porque hay comentarios de adolescentes, ayudarse y colaborar es importante, y esto muy importante, doctora, como los derechos son de ida y vuelta, ¿no? Hay una responsabilidad con la otra persona. Yo también soy merecedor de derechos, ya los tengo. Usted comentaba lo importante de ponerse de acuerdo, porque ponerse de acuerdo protegen, como lo veíamos en el video, ¿no? Con el grupo de animales. Y hay 2 comentarios importantes. Igualmente, One, en mi escuela los maestros siempre nos dicen que trabajar colaborativamente es la clave para superar cualquier adversidad y lograr cualquier objetivo. Creo que está bastante conectado, y eso se une al comentario nuevamente de Diego Cortés: si nos apoyamos unos a otros, la persona que ejerce esa agresión ya no podrá hacerla por el hecho de que estamos unidos. Claro, hacen un frente común.
Y miren, les puedo asegurar, cuando lo hagan, se van a dar cuenta que cada vez más gente se une al frente común. A lo mejor tú empiezas pensando, no, pues voy a estar yo sola como persona, ¿no? No, pero siempre va a haber alguien más y alguien más y alguien más que ha sufrido lo que tú, no está de acuerdo con eso y se va a sumar a tu frente común. El problema es quién va a dar el primer paso, pues lo tienes que dar tú, ¿no? Yo sé que no es fácil, tienes que ser consciente, tener cuidado, pero si se organizan, como bien dicen sus maestros y sus maestras, es la única forma en que puedes generar el cambio y además garantizar que puedas ejercitar sin discriminación tu participación y bueno, que se vele por los otros puntos, que es el interés superior, ¿no? Es decir, que tú tienes derecho de vivir como persona, tienes todos los derechos desde el momento en que naciste, lo que sucede es que necesitas de un adulto para ejercitarlos, pero no dependen tus derechos del adulto, ¿eh? Eso es bien importante, los tienes desde que naces. Claro, vas aprendiendo cómo ejercitarlos y en ese ir aprendiendo no debes de perder de vista. Qué bueno que lo dice el maestro Eric, es de ida y de regreso. No nada más se trata de exigir mis derechos, se trata de exigir mis derechos, pero también de respetar los derechos de las otras personas y de enseñárselos, porque miren ustedes, como están tomando este curso, pues son personas poderosas. De entrada tienen un montón de información que otras niñas, niños y adolescentes no tienen, se los juro, ¿eh? Hay gente que piensa que no tiene derechos o se los van a regalar o el Estado se los da. No es cierto. Naces con los derechos. Entonces, ustedes como son personas poderosas porque tienen esta información, así como son poderosas, surge la responsabilidad de enseñarle a otras niñas, niños y adolescentes esto, ¿no? Que tienes estos derechos y nadie tiene derecho, nadie tiene el poder de decirte que no vales, ni siquiera tus seres queridos, ¿eh? Porque estos derechos los tienes por ser persona, no porque te los reconozca alguien más. Sería con lo que cerraría yo. Se observa bastante, doctora, como el tema de la discriminación, la falta de colaboración y respeto se puede ver como que pareciera ser que está afuera, ¿no? Fuera de casa o fuera de tu salón de clases, pero usted decía bastante bien, eso se va construyendo día a día y con el modelaje de las personas que tenemos cerca. Tenemos a Vicky Ramírez, quizá la última pregunta. ¿Qué pasa si tus supuestos amigos o amigas te insultan o te hacen sentir mal? Me hace pensar cómo esta discriminación comienza con tu par, ¿no? Con tu mamá, con tu papá, con tu grupo de amigos, en cosas tan cotidianas como en cualquier momento de la rutina, a la hora de salir al receso y conversar como adolescentes o niños o niñas, ¿no? ¿Qué sería el mensaje para las relaciones tan cercanas, doctora, para las adolescentes, los adolescentes? De entrada, si alguien es tu amigo o tu amiga, te insultaría, pues no, sería como la primera, ¿no? Alguien que se dice tu amigo o tu amiga no te insulta. Claro. A ver, me entiendo, porque lo que te importa a esta edad, pensando que eres adolescente, lo que te importa es pertenecer. Hijo, pero pertenecer a un grupo por pertenecer y aguantar diario que te insulten, yo considero desde la perspectiva de derechos humanos que es un precio muy alto para pagar, porque tú vales como persona, ¿por qué tienes que estar aguantando que alguien te insulte? Si es tu amigo o tu amiga, pues no te insulta, ni te critica, ni te juzga, ¿no? Lo que hace es apoyarte. Y lo que tienes que hacer ahí es analizar, mi dignidad la están afectando, me siento bien o mal, y si no, pues te tienes que ir, cambias de amigos. Oye, es que me voy a quedar solo y sola, pues sí. Pero ¿qué prefieres? ¿Pagar ese precio por pertenecer? Entonces estás dando el borregazo, ¿no? Es pertenecer al grupo, hijo, pero ¿a qué costo? Y además imagínate, tú eres un ser humano único que vale por el simple hecho de ser persona, ¿con qué derecho te están insultando? Pero bueno, entiendo que es una situación complicada, sobre todo si eres adolescente, pero nunca pierdan de vista este punto. Vales por lo que eres, no por lo que haces, sino vales porque naciste persona, ¿no? Independientemente de lo que te diga la sociedad, no vas a perder ese valor, nunca. Lo que sucede es que en la práctica no lo ejercitas porque no te lo autorizan y estás de acuerdo, pero al final no es un valor al que puedas renunciar porque es parte de tu naturaleza humana. Sí, yo creo, para ir cerrando la actividad y agradecerle, doctora, creo que estas dos frases son muy importantes, ¿no?
Todos al nacer tenemos derechos cuando somos niñas, niños y adolescentes, bebés, cuando nacimos, y esto es muy importante y necesitamos la ayuda del mundo adulto para hacerlos valer, ¿no? Esto se conecta bastante bien con lo que usted estaba hablando sobre derechos de ida y vuelta. Hay una corresponsabilidad y esta frase muy clara, muy sencilla, no muy común, de que vales por lo que eres, en estas relaciones muy íntimas. Hay comentarios, hay saludos, queremos agradecerles a todas los adolescentes que nos están mirando, a los docentes que están invitando a estas actividades que son importantes para la formación, niños y niñas y adultos que nos están mirando. Y bueno, a nombre de Fundación Jucón y de la Comisión de Derechos Humanos Puebla, doctora Carmina, queremos agradecerle por su tiempo y la participación para movilizar, ¿no? Y poner enfrente por qué son importantes los derechos humanos en la cotidianidad. Entonces, a nombre de las instituciones, queremos agradecerte que nos estás mirando. Y un último mensaje, doctora Carmina. Nada, pues agradecer nuevamente a la comisión y a Juconi. Yo soy directora de la Escuela de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Entonces, si en el futuro alguna de ustedes quisiera estudiar para cambiar la realidad, pues los esperamos en el TEC de Monterrey, porque ustedes son gente brillante. Entonces, pues si están tomando este curso, insisto, son gente poderosa porque tienen información. No crean lo que les dice la sociedad, sería como lo que cerraría. Ya sé que es difícil, porque ustedes viven inmersos en el TikTok, el meme, el Insta, todas estas cosas, pero no todo es verdad y nunca se les olvide, bueno, ese valor que tienen por el simple hecho de ser personas, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias a usted por tomarse el tiempo y queremos agradecerle a todo el mundo por tomarse un tiempo para escuchar esto tan importante en el desarrollo de las personas. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, doctora. Hasta Gracias luego. a todas, Bye. todas.